Hola a Ok. todos y bienvenido a un nuevo Coffee Break. Ya hay mucho que no hacemos Coffee Break, vamos a volver y vamos a volver con un invitado muy interesante. Llevaba tiempo queriendo hablar con Carlos, aunque lo conozco indirectamente por sus aplicaciones, ¿vale? La primera aplicación, se lo estaba diciendo antes fuera de cámara, me compré un iPhone para descargarme el MyJump, ¿vale? Es decir, porque por la primera vez que tú sacaste esa aplicación no había para Android ni nada, entonces tuve que comprarme el iPhone para poder descargarme esa aplicación, ¿no? Y bueno, Carlos, primero, muchas gracias por estar aquí. Y segundo, para aquello que no te conozca, porque es verdad que en el mundo del deporte te conocemos pues prácticamente todos, lo que tengamos tus aplicaciones. Pero quizá pues la gente más de a pie tampoco te conoce tanto y habrá seguramente todavía gente que no te conozca en el mundo del deporte y es importante también que te conozca, ¿no? Entonces, cuéntanos un poquito así, rápidamente quién eres, porque luego vamos a ir profundizando en muchas de las cosas que he ido haciendo a lo largo de este tiempo. Sí, nada, Antonio, pues joder, en primer lugar, muchas gracias por la invitación. La verdad es que no me paran por la calle ni me piden autógrafos, o sea que tampoco soy tan conocido, pero sí es verdad que por suerte, pues sobre todo el tema de las aplicaciones, pues ha tenido, pues honestamente, un impacto pues mucho más grande del que yo me habría imaginado. Y bueno, para los que no me conozcan, pues mi nombre es Carlos, soy doctor en ciencia del deporte, trabajo actualmente como profesor de biomecánica en la Universidad Autónoma de Madrid y bueno, también he tenido el placer de poder asesorar a varios deportistas en sus programas de preparación física. He tenido la suerte de estar, digamos, asesorando desde equipos de fútbol, de la liga o algún equipo NBA y lo que más he estado, digamos, en el largo plazo es con corredores. Porque con ellos hice mi tesis y digamos que a raíz de cuando hice mi tesis ya allá en el año 2015, pues por así decirlo, se quedaron contentos con la forma que tenía yo de entender el trabajo de fuerza. Por aquel entonces no era tan utilizado en los corredores de medias y largas distancias el trabajo de fuerza. O sí, pero de una manera, pues ya sabes, ¿no? Muy rudimentaria, muy, pues si son deportistas de resistencia, pues hacer ejercicios de fuerza-resistencia, Muchas de repes. muchas repeticiones, muchos ejercicios en circuitos y no sé qué. Y bueno, le di un vuelco al asunto y desde entonces pues ya hemos trabajando y han pasado muchos años y la verdad es que los tíos me siguen haciendo caso. Ya hay varios olímpicos, hay algún récord de España, hay algún campeón de Europa y la verdad es que es un lujo. Está bien, Así está que bien, eso es un está bien que te haga caso. poquito... Está bien que te haga caso. Sí, 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 La verdad que sí, esto de los sí, sí. corredores luego lo hablaremos, ¿eh? Pero todavía sigue habiendo muchos entrenadores que lo que mandan de entrenamiento de fuerza es un poquito eso, ¿eh? Sí. Sigue bastante por ahí. Vamos a volver un poquito atrás, ¿no? Entonces, eres doctor en ciencia de deporte, has estudiado INEF, ¿no? ¿Dónde estudiaste? Sí. ¿En qué universidad? ¿Ahí en Madrid siempre? Aquí en Madrid, sí, en la Universidad Autónoma de Madrid. Vale, ¿y con qué idea empezaste INEF? Vamos a volver un poquito atrás. Es decir, ¿cuál era tu intención al entrar? ¿O no sabías qué hacer? Querías ser programador y al final Pues, entraste. no, que va, joder, eso fue algo totalmente inesperado y yo qué sé, y como un hobby, por así decirlo. Siempre me han gustado las tecnologías y tal. ¿Por qué empecé INEF? No sé decirte. Sí sé por qué dejé la otra carrera que estaba haciendo antes de entrar en INEF. A ¿Y mí cuál siempre me ha era? gustado pues, la tecnología, la ciencia y tal. Entonces yo cuando acabé el bachiller empecé a estudiar ciencias matemáticas. Ajá. Y estuve haciendo ahí matemáticas, pues creo que aguanté 2 años. Bastante. Bueno, Alguna aguantaste mucho, asignatura. ¿eh? Hay mucha gente que cae el primer año. Aguanté mucho, sí. Algún sobresaliente saqué, ¿eh? De eso tengo guardo orgullo. También muchos suspensos. Entonces, pues, bueno, vi que no era lo mío, o al menos la forma de aplicar las matemáticas eran como extremadamente abstractas, no le veía esa aplicación al mundo real, que estoy seguro que luego, bueno, estoy seguro no, tengo la certeza de que luego lo tiene, ¿no? Pero me acuerdo, por ejemplo, que teníamos una asignatura de informática, Ujú. que era mi primer contacto así un poco con la programación y tal, y era sin ordenador, y teníamos que escribir el código en papel, y luego Hostia. se lo enseñábamos Pero, al pero ¿en qué profesor, y año, entonces en qué año hiciste, Inés? ¿El año 80 o qué? empecé, no, yo INEF empecé en 2007 Coño, había y ordenadores ya, ¿eh? matemáticas empecé en 2004 las matemáticas, que estuve 2004 a 2006, luego lo dejé, me tomé como una especie de año sabático, bueno, no fue un año entero, pero como para ordenarme la cabeza y ver qué leches quería hacer con mi vida.
Y sí, sí, ya había ordenadores, pero es que ya te digo, eran, yo qué sé, como un plan de estudios muy, muy anticuado en general y, en fin, yo qué sé. Pues no, no me encajaba mucho. Pero echando la vista atrás, lo que pareció en su momento un fracaso, pues ya sabes, pues a nivel familiar y todo, decir que dejas una carrera, que vuelves a empezar de cero, que no sabes qué quieres hacer, si quieres estudiar o si no vas a estudiar, etcétera, pues fue un poco como un fracaso, pero vamos, luego con todo el tema de las aplicaciones y tal, 100% en matemáticas me sentó las bases pues de esa capacidad de pensamiento lógico, de solución de problemas, que en definitiva matemáticas es eso, ¿no? Y programar es eso. Entonces eso pues digamos que me sirvió mucho. Y siempre me había gustado el deporte. Yo llevaba haciendo karate un montonazo de años. Mi profe de karate, aparte de karateca, pues era un apasionado del entrenamiento de fuerza. Desde muy pequeño con él, pues entre clases y clases de karate, pues me metía en el gimnasio y me enseñaba cositas. Y digamos que hay un poco mi pasión a los entrenamientos de fuerza, al trabajo de fuerza y al deporte en general, pues no sé, en un momento dado, hablando con él precisamente, eh, pues algo que jamás se me había planteado, que era estudiar INEF, pues me vino a la cabeza, joder, ¿y por qué no? ¿Y por qué esto que es, digamos, un hobby, no puedo hacer de ello, por decirlo de alguna manera, mi profesión? Y así entre un poco. Es Ujú. decir, no con la idea de voy a entrar a estudiar INEF porque voy a hacer una aplicación. No, ha sido todo mucho más fluido Te has y dejado con llevar, el te has paso dejado del llevar. tiempo. Y tu familia qué? ¿Pasaste de Sí. matemática a INEF? ¿Qué te dijo tu familia? Dice, ¿dónde vas? Pues no, la verdad es que apoyo total. En eso tengo mucha suerte. Nunca me han dicho lo que tenía que estudiar, ni esto, ni lo otro, ni entonces pues no he tenido ningún tipo de presión. Siempre me han apoyado. Y es cierto que esa perspectiva de entrar a una carrera, a ver, era muy jovencito, no es que lo haya empezado con 40 años la carrera, ¿no? Que algunas veces tengo Ujú. alumnos yo más mayores que yo, que a veces pasa, ¿no? Pero el hecho de haber empezado como 3 años más tarde y con la experiencia de haber, digamos, dejado una carrera previa y entrando ya muy claro, sabiendo lo que quería hacer o que esto era a lo que me quería dedicar, pues me permitió entrar como con un chip muy... Yo iba muy a saco, Antonio. Yo en Sí. la carrera saqué 16 matrículas de honor, tío. Era un puto friki. Entonces, pues estudiaba mucho, hacía los trabajos, pues la verdad es que muy bien y siempre muy enfocado con la mentalidad de ser el mejor de la promoción. No por motivo de ego ni nada, sino porque sabía que de cara luego a poder pedir una beca para que me pudiera financiar la tesis doctoral y demás, o sea, desde que entré que sabía que lo de la ciencia del deporte quería llevarlo, digamos, A la a lo investigación. mejor que yo pudiera dar. Ujú. Claro, la investigación, entonces sabía que por ahí quería ir, ¿no? Por ese lado científico de mi Sí. experiencia en matemáticas, pues quería como juntar esas dos áreas, ¿no? Y entonces fui muy a saco, intentando sacar la mejor calificación posible para poder obtener esa beca, que es como muy exclusiva, solo se lo dan generalmente al mejor de la promoción y tal. Y entonces fui a por ello, conseguí la beca y terminé al final haciendo la tesis y bueno, pues esos fueron, digamos, mis orígenes en esta disciplina. Genial. Y fíjate, la verdad que esto pasa mucho, ¿no? Yo conozco mucha gente que ha hecho más de una carrera. Yo casi que tuve que repetir ciencia del deporte porque vine a España después de haber terminado ahí los 3 años en Italia, que hay un 3 más 2 y tuve Sí. que hacer otros tres Ajá. años aquí. Y es verdad que cuando es la segunda carrera o la segunda vez que hace algo, ¿no? En este caso, por el estudio universitario, te lo toma más en serio. Yo tengo también un psicólogo que Sí, trabaja con nosotros, que primero hizo la parte toda de social, educación social y toda esta historia, y porque no se podía permitir psicología, ya cuando entró en psicología igual, mejor expediente académico, todos matrícula, le sacaba partida a todo, y ahora uno de los mejores claro. investigadores en temas de adicciones, de juego de azar y demás, ¿no? Es decir, iba por todo. Quizá es verdad que cuando tú empiezas por primera vez, como no tienes mucha idea, ¿no? En la carrera nadie te dice, oye, tienes que ir a esto, las notas son Claro, importantes por esto. Al final empiezas, ¿no? claro, Y a ver, incluso como tú, dices, voy a empezar matemática y ver qué pasa después. Y... claro. Pero es verdad, el primer año mucha gente es primer año fuera de tu casa, Sí, primer año de libertad total, primer año donde tienes que sí, sí, cocinar, sí. lavar la ropa y tal. Es decir, hay muchas cosas como que el primer año alguien se lo toma tan en serio, ¿no? Es verdad que sí hay gente que Sí. viene ya casi motivada y que luego se nota al final.
Y mientras que la gente Mm. normal, cuando ya esté en tercer o cuarto año de carrera, dice, coño, es importante, pero claro, ahora es tarde, ¿no? Para sacar a lo mejor una buena nota para investigar o empezar a estudiar con más profundidad ciertas asignaturas. Y ahí me surge una pregunta, ¿no? Bueno, yo tengo mi propia opinión y quiero saber la tuya, ¿no? Porque hay mucha gente que dice, es que en la carrera no aprendí nada, en INEF no se enseña nada, no aprendo, ¿no? Y tú ahora eres también profesor, ¿no? De INEF. Yo sí que doy clase en algún máster, pero en el grado me han invitado a veces, ¿no? A dar clases y sigo viendo lo mismo, ¿no? Como también que se eche como mucho la culpa al profesor, es que la universidad está anticuada y tal. Y claro, tú que has hecho tu segunda carrera también y ahora eres profesor, ¿cómo ves esto, no? Es decir, la percepción que tienen muchas veces los alumnos de cuando terminan la carrera, dice, es que realmente no he aprendido nada, ¿no? Entonces, ¿cuál es tu opinión al respecto? Tanto como que has sido dos veces alumno y ahora profesor, ¿no? También. Sí. Mira, yo creo que uno de los grandes problemas es em, la hiperespecialización. Ujú, Es decir, a mí me gusta el entrenamiento de fuerza, entonces todo lo que yo tengo que dar en la universidad es entrenamiento de fuerza, entrenamiento de fuerza, entrenamiento de fuerza. Eso se ve mucho en redes sociales con el tema del fitness o gimnasio, no sé qué, pues es que todo lo demás no sirve para nada porque no tiene que tiene que ver la historia del deporte con el fitness o que tiene que ver la expresión corporal o... em, está claro que siempre va a haber asignaturas que te gusten más o te motiven más o que te gusten menos y te motiven menos. Pero creo que con el tiempo te das cuenta que muchos de los aprendizajes que haces en la carrera que son transversales, que a priori tú piensas que esto no me sirve para nada, son al final los que más te aportan. De ujú. hecho, hay un libro muy chulo que me gusta mucho. Mira, voy a ver si busco aquí la referencia, que no recuerdo exactamente No eh, será amplitud, el, ¿no? Range. Range, efectivamente, Range. estaba Range, mira. buscándolo, efectivamente, Está el de aquí. Range, ahí le tienes, ¿no? Está aquí. El de Epstein. David Epstein, ahí Sí, está, ahí sí. está, ahí está. Buen libro, buen libro. Pues Lo recomendamos, lo recomendamos. totalmente recomendable. Y precisamente lo que habla es de que cada vez es más importante tener un rango muy amplio digamos, de competencias. Y Ujú, hay muchas veces que estas competencias se aprenden de asignaturas totalmente diferentes a lo que tú piensas que es lo que te gusta o de lo que te va a aportar conocimiento en el corto plazo. Entonces, eh, por un lado entiendo a aquellos alumnos motivados que vienen con 17 añitos o 18 añitos a la universidad, que ahora están intoxicadísimos con los influencers, fitness y demás, y quieren dedicarse en ese sector y piensan que exclusivamente tienen que hablar de palancas, de selección de ejercicio, de no sé qué y tal, y que todo lo demás no sirve para nada, y ujú, que por lo tanto el 90% de lo que están dando es una pérdida de tiempo, pero esa amplitud de conocimientos transversales que a priori no tiene nada que ver es probablemente lo que más te aporta. Porque de los que saben he puesto este ejemplo por poner este, pero podría poner del cualquier otro ámbito, ¿no? Los que saben específicamente solo de un tema muy concreto, se están cerrando muchísimas puertas porque ujú, es tan amplio, en este caso además la ciencia del deporte, el rango de sectores en los que puedes influir de una u otra manera. Mira, por ejemplo, eh, Steve Jobs, que a mí me gusta mucho la tecnología y tal, es pues una persona que en ese sentido pues siempre me ha inspirado mucho y tal, pues en su biografía contaba cómo pues él tampoco se veía muy motivado con la universidad y tal, y lo dejó, y sin saber muy bien eh, pues qué iba a hacer y demás, pues una cosa que le interesó fueron unas clases que había de caligrafía. Y ujú, entonces se metió en unas clases de caligrafía, ya ves tú que tiene que ver la caligrafía con la tecnología, y digamos que era algo que le apasionaba, que le entusiasmaba, el cómo hacer los estilos tipográficos, cómo ligar las palabras, cómo hacer todo ese tipo que en definitiva no es más que otro tipo de arte. Y luego eso años después fue lo que dio lugar a que en el primer Mac ujú. se incluyeran fuentes tipográficas. Es decir, hasta entonces los ordenadores tenían letra de ordenador, las típicas letras de Sí. Matrix cuadradas de MS2. Y gracias a que Steve Jobs tenía una mentalidad muy abierta y no se centró exclusivamente en tecnología de ordenadores,
Pues aprendiendo por disciplinas que en su momento parecían que no tenían absolutamente nada que ver, pues gracias a eso hoy en día todos tenemos fuentes tipográficas en nuestros ordenadores. Entonces esa analogía, pues yo creo que es muy interesante porque en las ciencias del deporte en concreto, en una disciplina además que tiene educación, tiene gestión, tiene entrenamiento, tiene fisiología, tiene educación, pues hay tantas cosas que si estás muy cerrado en una sola de esas áreas que a priori no te interesan, pero no os podéis imaginar, esto es un mensaje a quienes estén pensando que eso de que la universidad no vale para nada, no os podéis imaginar cuánto pueden aportar y cuánto de cerrados y cuántas puertas os vais a cerrar si os centráis exclusivamente en un nicho muy, muy concreto. Claro, al final, de todo modo, yo lo digo siempre, especialización llega después, ¿no? Es decir, después que tú tienes, ¿no? Ese rango de conocimiento tan grande, llega la Claro, especialización, pero además tú te especializas igual que otro, pero le aporta algo diferente. Si tú al final, si yo me formo con un sí, especialista en algo soy ya especialista a los 17 años en algo, voy a saber muy, muy bien esto, pero que además me ha enseñado un especialista, por tanto, voy a tener como una visión muy restringida y no voy a aportar nada a lo que ya me está aportando esta persona. Es decir, no voy a sumar conocimiento o no voy a modificar nada. Lo único que sabré es ejecutar muy bien una cosa, ¿no? Es decir, tú me has enseñado esto, yo lo ejecuto muy bien, tengo buenos resultados, mm, pero no aporto tampoco nada diferente, ¿no? Entonces, aquí empezar a abrir ese abanico, a mí por eso me gusta hablar también con profesionales de muchos otros sectores, con cualquiera, ¿no? Cualquier persona que te claro, pueda aportar un montón de historias. Esto por un lado. Y segundo, lo que hemos hecho varias veces, una carrera, un máster y demás, es que quizá también siempre estamos buscando como aplicación práctica, ¿no? Algo, eso qué aplicación práctica mm, tiene, esto qué aplicación, ¿no? Como tú decías, la matemática, este es muy abstracto, pero ¿qué aplicación sí, práctica tiene, ¿no? Y a veces directamente, eso pasa muchas veces con los artículos científicos, ¿no? No hay una aplicación sí, práctica directa porque ni siquiera se busca. Ya alguien la buscará, ¿no? Sobre todo los estudios como más de biología y demás, dice, pues alguien buscará qué sí, aplicación tiene este descubrimiento que nosotros hemos hecho, nosotros hemos aportado esto, digamos, al mundo de la ciencia, pues ya alguien vendrá y les buscará, ¿no? Entonces también esto, es decir, que no todo es aplicación práctica. Queremos ser como siempre muy pragmáticos, ¿no? Eso que claro, viene mucho quizás de Estados Unidos, ¿no? Que todo es todo práctico, ¿no? Especialización desde que son adolescentes, la universidad especialista y cada vez son muy, muy especialistas en sí, sí. algo y pierden, ¿no? Esa visión global. Luego también el Además hecho que de, eso te mata la creatividad. claro, exactamente, exactamente, Porque es como también, que buscas tú la receta que te la den. Joder, la claro, aplicación práctica búscatela tú. exactamente, exactamente. Trata de juntar todo lo que has aprendido y búscatela tú. Y Sí. luego, de hecho, por ejemplo, estuve escuchando un podcast también, ¿no? Soy también consumidor de podcast, sobre el tema de Platón, ¿no? Y de toda la academia, cuando formó la academia, Sí, que realmente, ¿no? Es como, digamos, la madre de la universidad actual. La idea, el sí, objetivo final de la academia no era enseñar algo práctico. Para eso había los oficios, ¿no? Es decir, tú quieres ser herrero, pues vas con el claro. herrero y te enseña a ser herrero. Pero la academia realmente servía como para desarrollar ese pensamiento crítico, ¿no? Aprender a filosofear, todas estas cosas que ya luego como te elevaban para poder tú pensar cosas un poco más allá del propio oficio, ¿no? Es decir, necesito pensar Sí. más allá de esto, ¿no? Y para ello necesito más herramientas. Es verdad que la universidad se ha ido perdiendo un poquito esto, porque es verdad que mucha universidad, sobre todo incluso yo creo en Estados Unidos y demás, o las privadas, casi que Mm, trabajan para el sector, ¿no? Del negocio, es decir, te formo para que tú seas un sí, buen trabajador. Y quizás has perdido un poco ese pensamiento crítico, pero al final tú, al tener muchos docentes de varias áreas, sobre todo en INEF, ¿no? Con varias salidas profesionales, tú te abres mucho el abanico. Y al final también el hecho de tener muchas asignaturas diferentes, porque tú cuando entras a facultad, a lo mejor tienes ideas de ser preparador físico, entrenador personal, y terminas dedicándote a la gestión, porque también, como hay sí, varias cosas, o a la educación, y aprendes varias cosas, ¿no? sí, Entonces, sí, yo sí. también siempre digo, yo aconsejo hacer la universidad, ¿no? Es decir, que si tú me preguntas, oye, ¿la hago o no la hago? Aconsejo hacerlo. Ahora, quizás a lo mejor los 18 años no es la mejor edad para hacerlo, quizás, sobre todo aquí, es que en España empieza encima un año antes, nosotros empezamos a los 19, Sí, tenemos un año más de instituto, quizás es muy pronto, porque realmente no sabe qué hace, entonces coge una cosa cualquiera, pero primero, la vida sí, universitaria está chulísima, es decir, el ámbito universitario. Luego estás en un ambiente donde todo el mundo comparte un poco también tus gustos, tus cosas, es decir, porque toda la gente casi NEF, pues más o menos le gustará el deporte, digo yo, porque si no, no están ahí. Entonces, claro, sí, compartir con otra gente, con tus mismas pasiones, pues ya no es lo mismo que el instituto. Y al final puedes exponerte a esto. Luego puedes conocer a investigadores, puedes conocer a grandes docentes, a entrenadores. Es verdad que hay gente peor,
pero que eso en todos los cursos, si tú te vas a un curso privado y puede haber un docente Sí, muy malo sí, sí. y un docente muy bueno, ¿no? Entonces yo creo que quizás la gente también, con la expectativa que entra últimamente a la universidad, quizás una expectativa también errónea, ¿no? Es decir, yo quiero entrar ahí para que me enseñen a ser entrenador personal. O un Sí. gestor super mega guay de una multinacional. Pues quizás, ¿no? Mm, Son la expectativa que fallan ahí, ¿no? Luego podríamos hablar que sí, muchas universidades están anticuadas, algunos docentes pues que llevan ahí 40 años han quedado pues explicando todavía las mismas cosas. Todo esto, ¿no? Podemos hablar. Pero realmente se puede sí. aprovechar mucho. Y sobre todo, yo le hago siempre una pregunta a los chavales cuando van a la universidad. Digo, pero ¿cuántos de vosotros se han leído la guía docente? Por ejemplo, los libros recomendados, ¿no? Todos los profesores en una guía docente al final ponen la bibliografía. Digo, Sí, ¿cuántas han ido a buscar sí, esos sí. libros en la biblioteca? ¿Cuántas habéis leído esto? Y el 99% nadie. Es decir, nadie ha leído más allá de lo mínimo para aprobar el examen. Entonces, claro, ¿con qué Sí. actitud, no? Tú has dicho, yo intentaba sacar matrícula en todo. Seguramente ese esfuerzo de querer sacar matrícula ha hecho sí que tú pudieras aprender muchísimo más que otro que iba de paso por la universidad, ¿no? Por eso yo Claro. digo, al final, pues yo conozco mucha gente universitaria muy top y otros no. Pero claro, depende con qué ganas has entrado, ¿no? Esa era un poco mi opinión sobre el tema universitario. Sí. Y Sí, sí, bueno, totalmente de acuerdo, Antonio. vamos siguiendo aquí un poquito tu historia. Tú haces INEF y en qué momento, yo imagino, ¿no? Que será por el tema de la tesis, ¿no? ¿En qué momento dice, oye, necesito desarrollar una apps? Porque es verdad que pues, lo que empezamos así como un poquito antes, ¿no? El tiempo ahora en los móviles parece algo normal, tener una app en el móvil parece algo normal, pero es verdad que antes, pues para hacer cualquier cosa, incluso para entrenar y demás, no teníamos forma de medir cosas como lo medían los investigadores, ¿no? Es decir, de esa plataforma de Mm, fuerza y tal, que a mí me flipaban también. Digo, hostia, tío, ojalá pudiéramos tener sí, algo así, que valían cientos de miles de euros. Y imagino, ¿no? Que de ahí empezó un poco tu problema. Pero, ¿cómo se te ocurre hacer una aplicación? Porque, claro, todos veíamos ese problema, pero a nadie se nos ocurría, oye, vamos a hacer. Porque cuando la ves, dice, coño, está claro, vamos a hacer un mind jump, ¿no? Que es un cronómetro al final, no es por sí, quitarte claro. importancia, ¿no? Pero dice, coño, es algo No, no, tan no, sí, lógico. yo siempre lo Dice, digo. es como algo tan lógico, dice, ¿cómo no se nos ocurrió antes? ¿Cómo se te ocurrió Sí, eso eso, en eso particular? lo veo como un cumplido, Antonio, porque hacer las cosas fáciles en realidad es muy difícil. Hacer las Ujú. cosas fáciles bien, quiero decir. Em, pues yo siempre digo que el tema de la idea o la motivación en realidad surgió pues de la necesidad o de la falta de recursos. Yo pienso que si hubiese estado en una universidad ultra top, con todos los recursos del mundo, con prácticas en los mejores clubes del mundo y hubiese tenido toda la tecnología disponible del mundo para mí, jamás se me habría ocurrido hacer MyJump. ¿Para qué? No me habría abierto la mente. Habría pensado que eso es lo que es y punto. Aún hoy en día todavía veo muchos pues, investigadores y demás por ahí por redes sociales con el tema de pues, las plataformas, la tecnología y tal, en unos contextos eh, privilegiados, digamos, que tienen acceso a Idílico. todo y no, vamos a hacer un test, claro, idílicos. Entonces, de verdad que pienso que tienen la mente muy cerrada porque se piensan que eso es lo que tiene todo el mundo y es lo que tiene solo un 1% de la gente, ¿no? Entonces, en mi caso, pues el hecho de estar en una universidad en la que, digamos, el área predominante era la educación física, pues hizo que lo que es el laboratorio más enfocado a entrenamiento y demás, pues fuera muy escaso. O sea, apenas había materiales, había una plataforma de infrarrojos, algunas cositas, tal, pero tampoco una barbaridad. No había plataforma de fuerzas tampoco, por ejemplo. Entonces, para cuando hice mi tesis, digamos que tuve la suerte de que coincidió temporalmente el tema de hacer mi tesis doctoral, en la que yo tenía que pedir prestado un laboratorio con muchos problemas y tal, instrumentales para medir cosas a los atletas, y que suponía, pues incluso desde el punto de vista logístico, pues un rollo, porque pesaba mucho, eran muchos aparatos y trasladarlos, el miedo a que se me cae, se me rompe, esto cuesta decenas de miles de euros, etcétera, pues coincidió en el tiempo con la salida al mercado del primer iPhone que tenía cámara lenta. Entonces El nosotros 5, sabíamos, digamos, 5S, ¿no? por ¿Puede ser? ¿5S? 5S, el iPhone 5S, que grababa 120 imágenes por segundo. Y, joder, fíjate, ese le largué por ahí en Wallapop o algo así, hace muchos años. Si lo llego a saber ahora me da pena, digo, lo podría haber dejado por ahí enmarcado en algún lado. Hombre, Y, fue el inicio de todo. sí, 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 sí. Contigo empezó todo. Sí, sí.
Y entonces ya te digo, pues sabía, digamos, bueno, pues por la investigación previa en el área y tal, pues que las cámaras de alta velocidad pues permitían medir el rendimiento, el movimiento humano en definitiva con mucha precisión y demás. Y dije, joder, pues si ahora las cámaras estas están metidas en el teléfono, pues en vez de yo grabar con la cámara lenta esta de un laboratorio no sé qué y luego pasar el vídeo al Kinovea y analizar el tiempo y luego ese tiempo lo meto yo en una ecuación que me calcula la altura de salto y tal, pues ¿por qué no hacer todo directamente desde el móvil? Entonces, con toda mi ingenuidad, cogí y me fui a contacté con un programador, yo no tenía ni idea de programar, y le conté un poco la idea y tal, y me dijo que sí, que técnicamente eso era viable, que era posible, y que esa idea que yo tenía en la cabeza valía 40.000 euros. Y Bueno, entonces le dije, bueno, nada, pues ya me gracias. busco la vida yo por mi lado. Gracias, hasta luego. Que sale más caro que la plataforma de fuerza. Sí, 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 sí. Entonces, pues nada, es cuando mm, pues directamente me puse a aprender a programar. Es lo que te digo, que como tenía ese bagaje de la época de matemáticas, digamos que le tenía perdido el miedo. Muchas veces cuando me preguntan los alumnos y tal, les digo que lo más importante es perderle el miedo. Es decir, no pensar que eso del código, la programación y tal, es solo para superdotados, cerebritos, frikis y tal, ¿no? Sino en realidad todo el mundo, pues igual que todo el mundo puede aprender un nuevo idioma, si se lo trabaja, pues todo el mundo Sí, puede aprender a programar. Entonces, pues me metí en algunos cursos online, pues de manera autodidacta y demás, y con tiempo y con esfuerzo, lo pues al final sacaste. acabé aprendiendo y salió esa primera aplicación. Acabaste una aplicación que hoy día, ¿cuánto descarga tiene ya? No sé si tiene ahí el datos. Pues sí, lo que pasa es que, claro, no es exactamente la misma aplicación, pero luego han ido saliendo Sí, versiones, pero creo que entre todas, eh, pues lo que es el MyJump, bueno, de todas las aplicaciones, pues en total creo que están en torno a 200.000. una barbaridad, una Entonces, barbaridad. sí, es una barbaridad, sí. Es una barbaridad. Probablemente algo más, porque De, hay algunas que no tengo muy registradas de las muy antiguas, de, pero sí, de hecho, creo que en el ámbito deportivo, entrenamiento, será la más descargada, ¿no? Imagino, no, sí, lo que no pasa creo es que que es verdad haya. que ahí hay un truco con el tema de las categorías. Sí, Porque en función de la categoría en la que tú te ubiques, sí. estás mejor posicionado o no. Entonces yo Ajá, recuerdo que en un momento estaba posicionado en la categoría de deportes y básicamente esa es una categoría en la que había pues las típicas aplicaciones de marcadores deportivos, de apuestas y de no sé qué. sí, Y entonces ahí estaba mejor posicionada y era muy frecuente que fuera top uno. Y sin embargo, luego cambió a una categoría que se llama Salud y Forma Física, que están todas estas de Freeletics, de Nike, de sí. Adidas, etcétera. Y entonces en el ranking, aunque se descargaban más en términos absolutos, porque ha ido la cosa popularizándose, pues en términos de ranking, pues estaba un poco más abajo. Pero bueno, eso la verdad es algo que jamás me ha preocupado de estar obsesionado mirando posicionamientos ni nada, sino que ha sido Sí, bastante. pero al final el ojo te Y sigue cae siendo. también. El ojo cae ahí también. Sigue siéndolo, bastante amateur todo, Yo pero decirte, bueno. MyJump es mi favorita, ¿eh? Cuando alguien me dice, oye, de todas esas aplicaciones, que ahora la he unido, entonces ya, pero cuando eran diferentes de más, yo decía, oye, MyJump, porque es que Sí, realmente, pudiendo medir el salto, y además teniendo el cronómetro, de hecho, cuando tú todavía no tenías la de cambio de dirección, yo lo que hacía, utilizaba el cronómetro del MyJump para medir los tiempos de contacto, tiempo de contacto sí, sobre todo, porque el vuelo era ya más sí, 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 complicado. Ahora que decir, "Oye, al final es un sí, cronómetro, puedes utilizarla como te da la claro, gana, ¿no? Y esa es mi claro. favorita, ¿eh? Yo te lo digo. Todas las demás, sí Sí, es verdad que le doy uso. También, por ejemplo, la de Ranmatic sí que le damos bastante mm, uso, porque también ahí nos ahorro un montón de tiempo, porque antes era todo Kinovea, pues nos ahorraba un montón de claro. tiempo. Pero MyJump, pues al final es para mí de las mejores, también sobre todo por su sencillez, y luego es algo que todo el mundo, porque yo le digo, mira, entrenan personas mayores, entrenan niños, entrenan rendimiento, al final le vas a medir el salto.
Porque al final tienes una medida, es Sí, mucho más fácil medirle el salto que a lo mejor se le hace un RM, ¿no? A una persona desentrenada y sí, demás. Pues le haces saltar y tienes ahí un cronómetro muy claro, fácil, muy rápido. Y ahora encima, que ahora te preguntaré, con esto de la inteligencia artificial, además, el reconocimiento de movimiento, que has dado el salto. Porque yo exactamente, seguramente, sí, pues tú mismo lo sabías, que una de las limitaciones era la claro, simultaneidad, ¿no? Que tú dices, pues, sí, nos falta que sí, a lo mejor con una plataforma o con otro tipo de historia tenemos la simultaneidad, es decir, cuánto estás hablando ahora mismo sin tener que analizar posteriori. Igual que en el MyLift, ¿no? Dice, coño, tengo después con un encoder, lo tengo al momento. Yo necesito saber en cada repetición lo que está haciendo, pues sí. ya solucionar ese problema con esto, ¿no? Que ahora te preguntaré también los usos, ¿no? Que se hacen de la inteligencia artificial que estamos haciendo. Sí. Entonces, a partir de ahí haces My Jump y a partir de ahí empiezan a salir, pues, un mogollón de aplicaciones. No sé cuánta tienes ahora mismo, porque tienes la aplicación ahí toda junta, pero no sé, cada Sí, una, ¿no? ¿Cuántas son? Realmente son 10 a lo mejor, no sé cuánta tienes ya. claro, o sea, las fui haciendo, digamos, individualmente siguiendo el mismo principio. Es decir, la cámara lenta puede servir para medir muchas cosas, Sí, muchas parcelas del rendimiento. Entonces la primera fue MyJump, eh, y luego vinieron otras, como tú has mencionado, de MyLift para la velocidad de ejecución o el Ramatic para la técnica de carrera y demás, ¿no? Y entonces de manera individual, pues creo, que ya no me acuerdo, macho, creo que eran como de manera individual 8 o 9. Y luego las metí todas hace un par de años en lo que he llamado My Jump Lab, que digamos que es mi producto final, por así decirlo, sí, ¿no? Donde voy metiendo todo lo nuevo que vaya sacando, pues directamente es una actualización de My Jump Lab, o sea, no otra aplicación aparte, ¿no? sí, sí, sí. Y, y sí, eso es un poco, digamos, Genial. lo, No, la pues cómo verdad las tengo que ya organizadas. para aquellos que no lo sepa, que se pongan ahí en el App Store y demás y que vean, pues, por qué tenemos para esa carrera, para cambio de dirección, para tal. Yo la uso prácticamente toda, quizás la de menos de movilidad es la que menos utilizo y demás. Ujú. Pero realmente todas las demás van como un tiro. Y lo que tenía, una pregunta ahora técnica, ¿no? Porque la gente te lo preguntará millones de veces y yo se lo explico también muchas veces. ¿Por qué con Android, ¿no? Solemos tener problemas y por qué tú empezaste a desarrollar casi todo en iOS, aunque la gente luego te lo pedía y tú dices, bueno, te lo voy a hacer por Android, pero claro, realmente, Sí, y yo lo hago muchas veces en los cursos cuando probamos la aplicación, hay mucha gente que se la descarga en Android, incluso pues no sale, dependiendo, ¿no? Del tipo de teléfono que tengan, pasan cosas raras con la Android. ¿Por qué esa diferencia tan grande, ¿no? No porque querramos vender, lo te decía antes, no queremos vender iPhone ni iOS, pero sí que hay una diferencia real, ¿no? Explícanos técnicamente por qué con Android cuesta tanto también todo esto. pues la principal diferencia es la diversificación que tiene Android respecto a iOS. Es decir, en iOS tienes iPhone, iPad Ujú. y es la misma versión del sistema operativo para todos. Y desde el iPhone 5S, estamos hablando de un iPhone de hace 9 años, pues todos tienen cámara lenta. Y sin embargo, es decir, puedes contar con los dedos de una mano los iPhone que hay disponibles, o que Apple tiene a la venta. Aunque Sí, luego tú puedes comprar en segunda mano todavía yo que sé, el iPhone 7, ¿no? sí, Sin embargo, Android hay literalmente 14.000 dispositivos distintos. Además, Android, al ser un sistema operativo, digamos, abierto, cada fabricante le mete sus capas. Entonces, es distinto el Android que tiene Xiaomi, que el que tiene Huawei, que el que tiene Samsung, que el que tiene Google, y hay 14.000 distintos. Entonces las probabilidades de que de esos 14.000 la combinación de la modificación que ha metido el fabricante con Android juntado al procesador de mierda que meten en ese determinado móvil para que te cueste 50 euros, pues hace que ni mi aplicación ni ninguna otra funcionen tan bien como en un tope de gama. Entonces ese es el principal problema de Android. No porque en Android per se no funcionen, porque el principio, la tecnología, el algoritmo es idéntico. Y exacto. de hecho hay Android que son igual o más caros que un iPhone. Y en esos funcionará con el mismo nivel de rendimiento que en un iPhone. El problema es que como Android es tan diverso, pues hay mucha gente que se descarga en un Android que es muy gama baja. Entonces, pues por eso técnicamente en ese tipo de dispositivos pues es más complejo. Sin embargo, los iPhone todos son gama alta. Claro, además los iPhone, como te duran menos tiempo, entre comillas, es decir, todos los viejos ya no están Claro, en el mercado. Es raro que alguien se haya claro, descargado el My Jump en un iPhone 4
Es decir, como mínimo claro, tienes los nuevos, ¿no? Yo no sé si tengo un 11 por ahí y demás, y a partir de ahí, pues sí, prácticamente en todo te van a rendir igual. Yo se lo explico muchas veces y dice, Tony, pero tú qué quieres vender iPhone, digo, no, es que además yo le hago el cálculo, digo, fijaros, es decir, que con esa aplicación, además de las tuyas, hay otras que también son bastante útiles y algunas claro, obviamente de pago. sí, Le digo, mira, si vosotros sumáis todo el dinero que gastáis en la aplicación más el dinero del iPhone, igualmente, os estáis ahorrando dinero en comparación con cualquier herramienta, digamos, Gold estándar que se puede utilizar. Yo le pongo los precios, mira, es decir, una plataforma de contacto, ¿no? Típica, medio buena, pues te puede costar 5.000 euros. Es decir, ¿qué te cuesta un sí, iPhone? Es decir, por mucho que te compre el último que ha salido ahora, que ya no sé ni por qué número va, pero si te compra el sí, último, el mejor, el Pro, sí, con todas las memorias, te va a salir más barato y además tienes el teléfono con todo lo que pueda hacer, que prácticamente son ordenadores, ya no hace falta ni que te compre ordenador ni nada. Y sí, encima, pues le puedes meter un laboratorio dentro, que es el tuyo, más si le añades todas las demás aplicaciones que existen ahora en el mundo, es decir, es que no tiene límite. Ahora mismo tú tienes ahí dentro, pues exactamente un laboratorio mucho mejor de lo que tú tenías seguramente hace 10 años en la universidad. sí, Y tienes ahí un laboratorio increíble, ¿no? Entonces digo, es que verdad, es una inversión que tú como profesional, pues te lo tienes que plantear. En vez de estar comprándote, ya digo, cualquier máquina que te cueste una pasta, porque a veces la gente que no sabe el dinero que cuestan las cosas, pero una leg extension vale más sí, que un iPhone, para, sí, para que hagáis una sí, idea. sí, Y es sí, una leg extension, ¿no? Con un My Jump puede valorar toda la gente que sí, me viene. Entonces muchas veces yo te lo pongo sí. en plan económico, porque ahí la gente dice, oye, en plan económico, míralo. Y cuando me dices, es que 9 euros, antes que costaba 9 euros, ¿no? Yo cuando me compré la primera vez My Jump creo que valía 4 euros, algo así, ¿no? La primera vez que lo sacaste, Bueno, algo así. de hecho al principio era gratis. Al principio era gratis. Hace muchos años. Al principio el todo era gratis y luego fue subiendo. Costaba 5 euros o Yo, 4 eso, yo me euros y compré algo. eso, 4 euros, cuando costaba 4,90 € Y me compré la primera y claro. Y el tema ahora ya te digo que como las he juntado todas, el precio es como diferente. Por ejemplo, lo que es el pack de sí, MyJamLab, pues que son como 10 12 aplicaciones, pues el pack son 99 euros. O hay tarifas de estas de suscripción de 4 mensual, euros al mes o, o mensual. 30 y algo euros al año. Pero a mí lo que me gusta es Sí, que al final yo compré esa My Jam y todavía me dura. La misma que compré hace 7 años, creo que la compré, el My Jam, que luego se ha claro. ido actualizando y no he tenido tampoco que pagar más. Es decir, que, vale, imagínate, me compro Sí, el pack este 99 euros. Coño, pero que te va a durar hasta siempre, porque además los iPhones pues te permiten luego cambiar de iPhone teniendo la misma aplicación y 99 euros en toda tu sí, carrera deportiva o de entrenador o lo que sea. Coño, ¿qué coño son 99 euros? No es nada, ¿no? Y el sí, mantenimiento, ¿qué mantenimiento porque una plataforma de fuerza se te rompe una pieza y te cuesta, primero, encontrar a alguien que te la sí, arregle, si ya no está en garantía. sí, Y segundo, que una pieza te va a costar más que el iPhone, ¿no? Entonces, claro, yo le digo, hostia, sí, que realmente el valor, quizá al ser una aplicación, yo creo que a veces el limitante este que la gente no entiende el valor, ¿no? Que puede tener algo, dice, sí, ¿cómo me va a costar 9 euros? ¿No? Digo, coño, cuando costaba 9 euros la de Mayan, digo, coño, 9 euros. ¿Qué son para ti 9 euros? Es decir, ni un menú. Es decir, tú vas a un menú en Madrid, cuesta más que 9 euros, ¿no? Un sí, día, comer un día. Y esto sí, tiene una aplicación, digo, sí, sí, joder, ¿qué son 9 euros? Y a veces me encuentro con eso y digo, joder, tío, que. Porque a veces digo, oye, quien quiera se la descargue, ¿no? Y si no, pues utilizamos la que tenemos nosotros, porque nosotros la tenemos en el iPad, en el iPhone, tenemos un montón. La sí, gente dice, es que 9 euros, Antonio. Digo, coño, tío, 9 euros. Es decir, en tu carrera profesional, con una sesión de entrenamiento te la has pagado. Es decir, que no es tan raro, pero ya, ¿por qué crees que tú hay como esa. Yo creo que casi hay gente que se compra más fácilmente, ¿no? Yo qué sé, una plataforma, una galga, lo que sea, que valga 300 500 euros, pero luego cuando ven una sí, aplicación que valga 9 o 30 euros, yo me he comprado aplicaciones, yo qué sé, de sí, anatomía que valían 30 euros, y dice, "Tío, 30 euros, ¿no hay una sí, gratis?" Digo, pero bueno, son 30 euros. ¿Vale? Que una 30 euros por una aplicación que tienes todo, ¿no? ¿Por qué tú crees que hay como, sí, yo qué sé, como que más trata una aplicación, no sé, como que nos la tienen en la mano? No sé si a ti te han preguntado. sí, Bueno, encima tú tienes sí, conflicto de interés y te dirán, coño, obviamente tú me quieres vender la aplicación, ¿no? Pero, ¿por qué crees que hay como esa diferencia? Que casi es más fácil comprarse algo más caro, pero como físico, ¿no? Que descargarse una aplicación. sí. Es una mentalidad que la verdad es que va cambiando. Hace 5 años yo creo que era impensable que todo el mundo estuviera suscrito a tantos servicios de intangibles como tenemos ahora mismo, de un Ujú. Netflix, un Spotify, etcétera. Pero todavía esa mentalidad con lo digital, con lo
intangible está ahí. Es decir, es algo que tú no tienes, que no tocas, que no puedes guardar en un cajón, sino que está pues, en una En la nube. nube o... ¿Qué es la nube? Claro, La nube, ¿qué es? está guardado en tu dispositivo, pero luego si se te rompe o cambias a otro, se transfiere a otro porque está en la nube, entonces se bajan esos datos. Es un intangible, por así decirlo, ¿no? Yo no te puedo firmar el MyJump como si te firmo un libro, ¿no? Tiene que Entonces, buscar la forma, tiene que buscar la forma. claro, algo hay que hacer, sí. Entonces, pues sí, yo creo que esa mentalidad también es verdad que depende también del país y depende Ujú, del tipo de consumidor. Por ejemplo, uno de los motivos por los cuales siempre se recomienda a un desarrollador independiente que si tiene una idea de una aplicación con la que quiere, digamos, monetizar, ¿no? Pues que se vaya a iPhone. Porque se sabe que el perfil de cliente que tiene un iPhone es mucho más proclive a comprar aplicaciones que el de Android. Yo, por ejemplo, claro. en el caso concreto bueno, la aplicación está disponible en más de 100 países, ¿no? Pero si nos centramos en el caso español, en España, por ejemplo, el 80% de los teléfonos móviles son Android. Y yo gano como 4 veces más en iPhone que en Android. Ujú. Porque en Android, esa mentalidad de lo intangible, de, bueno, pero esto es algo que seguro que yo rebuscando por ahí me lo puedo descargar gratis, la piratería no se considera un robar, ¿no? Ujú. Entonces, pues, sin embargo, si tú tienes un libro y no has pagado por él, es porque lo has hinchado de una tienda, ¿sabes? Sí. Pero el descargarte una aplicación por ahí del Pirate Bay o algo así, pues no se percibe tan mal, ¿no? Entonces yo creo que es un poco una combinación de todo, la facilidad del acceso a lo digital, lo intangible que es, las opciones que hay para piratear en según qué sistemas operativos. Bueno, en iPhone no se puede, ¿no? Pero en Android es más sencillo. Entonces es un poco una combinación de todo que hace que aún hoy en día pues exista esta mentalidad. Pero ya te digo que es verdad que va cambiando, ¿eh? O sea, hace 5 años era impensable. Tú pregunta o que cualquiera que nos esté escuchando piense sobre sí mismo a cuántas cosas está suscrito y a lo Sí. mejor se asusta. Te asusta, se la cuenta y se quita. Se la cuenta y se quita. Porque Sí. dice entre Spotify, el Netflix, el Android, el Amazon y todo lo demás. Sí, Te voy a sí, seguir sí, haciendo sí. algunas preguntas técnicas sobre las aplicaciones, que son dudas que yo mismo tengo y que a veces incluso te la planteé Vale, por privado. Y luego vamos un poco a la sí, parte de entrenamiento, es decir, cómo sacamos luego todo esto al vale, entrenamiento. Una pregunta que te quería, vale. que te hice también una vez por privado y que seguramente muchos que son entrenadores y llevan entrenamiento online le pasa, ¿no? Cuando alguien graba un vídeo, ¿no? Con su teléfono, imaginamos que igualmente un iPhone y lo graba a 120 Sí, frames por segundo, que digamos, le demandamos esa instrucción para grabarse el salto, ¿no? sí, Volvemos al My Jump, se graba su sí. salto. A veces, y yo te lo comenté también por privado, pues te llega ese vídeo, pero tú luego lo pones en la aplicación y te salen ciertos errores. Es decir, como Sí. que no es lo mismo que le he grabado yo a que me lo han enviado. Entonces, aquí van dos preguntas. Uno, ¿por qué pasa? Dos, ¿cuál sería la forma correcta o la mejor para que te salgan como si lo hubiera grabado tú? Vale. Pues básicamente porque cuando se mandan los vídeos, de cualquier forma, se Ujú. comprimen. La única forma de mantener, y con ciertos matices, pero la única forma de mantener, digamos, la información original total del vídeo sería pasarlo entre iPhone y iPhone por un airdrop. Vale, Eh, pero eso por definición es imposible si haces trabajo online, porque para un airdrop tienes que claro, estar al lado. Entonces, siempre que tú envíes algo, se van a comprimir esos vídeos. De tal manera que si tú en el inspector de vídeos del QuickTime o el programita que tú uses, te vas a ver los FPS del vídeo que te ha pasado tu atleta y tu atleta se ha grabado 240 FPS, en el vídeo te va a poner que está ese vídeo grabado a 30 FPS. Entonces, ¿cuál es el origen del error de muchas veces que me escribe la gente? Oye, Carlos, que he medido un vídeo de un atleta y pone que salta a 500 centímetros. Pues es simplemente una corrección de la escala de tiempo. Es decir, el MyJump piensa que esos son 240 FPS porque es lo que tú tienes en tu teléfono, pero el inspector de vídeos lo ha comprimido a 30. Entonces, lo único que tienes que hacer es, en los ajustes de la aplicación, hay una opción que pone Auto FPS, que eso es ujú, básicamente para que te detecte automáticamente los FPS, que funciona perfecto si el vídeo lo has grabado tú con tu propio móvil, pero si te lo mandan, esa opción la tienes que desactivar, de tal manera que cuando tú importes un vídeo, pues la aplicación te va a pedir ¿a cuántos FPS se ha grabado? Y entonces tú dices 240 y ya internamente te hace
la conversión de la escala de tiempo y ya funciona bien. Hay veces que me dicen, no, eso ya lo he hecho y me sigue fallando o dando datos muy raros. Y esto puede ser, que a lo mejor es algo que te puede haber pasado a ti o lo que Sí, sea, sí. porque, claro, porque cuando tú grabas con un iPhone, dependiendo del Android, porque ya hemos explicado antes que en función del modelo y del fabricante, el sistema operativo es un poco diferente, pero lo normal es que el fabricante te ponga como una especie de efecto de transición lento rápido en un vídeo. Es Sí. decir, si tú te grabas ahora mismo con el iPhone y grabas Empieza un vídeo de normal, cámara ¿no? lenta, empieza normal, luego se pone en cámara lenta y luego vuelve otra vez normal, como para hacer un efecto así guay y tal, para grabar un vídeo de yo que sé, saltando en una piscina, o que es para el motivo original por el cual metieron la cámara lenta, para hacer vídeos, digamos, divertidos y tal, ¿no? No para analizar el rendimiento. Entonces, si te pasan un vídeo en el cual el despegue del salto empieza en velocidad rápida y luego se frena, va despacito y luego cae en velocidad rápida otra vez, ahí todo se altera. Entonces, lo que habría que hacer, mi consejo siempre es para evitar que eso pase, es tú empieza a grabar, espérate un par de segundos, que salte y cuando aterrice, espérate un par de segundos y paras el vídeo. Y Ujú. entonces así te garantizas que esa transición te pilla fuera del salto. Hay veces que lo Ajá, que pasa es que te pilla entre medias y entonces se trastoca. claro. Entonces, si eso te ha pasado y el deportista conserva el vídeo original, simplemente que se vaya a su galería, le da a editar y digamos que estira esa escala de tiempo y convierte todo el vídeo en vídeo cámara lenta y ya está. Entonces, Genial, básicamente esa es la solución a esos errores. genial. Pues sí, sí, sí que pasa bastante, ¿no? La otra solución es que la persona se descargue la aplicación, ¿no? También sería otra cosa. De Claro. hecho, te iba a preguntar esto. No sé si ya lo tienes pensado en un futuro, a lo mejor aquí no lo puedes decir en la teoría mundial, pero ¿tienes pensado hacerlo como tienes algunas aplicaciones tipo, ¿no? De gestión de entrenamiento y demás, que el entrenador tenga como la aplicación central y pueda Sí. facilitar el acceso a sus entrenados para que ellos se graben con esa aplicación, no tengan que comprarla directamente, ¿no? Que tengan como el acceso del entrenador, que paga, yo qué sé, lo que tú dices, una suscripción para tener 100 atletas. Y el atleta se pueda grabar con su iPhone, en este caso, para asegurar que esté Sí. bien, analiza su tal y te salen luego los resultados a ti, ¿no? O tú tienes directamente el vídeo desde ahí. No sé si hay algo pensado de esta forma, porque la verdad que habrá alguno que tenemos gente por varios lados, pues estaría guay Sí. tener en vez de pedirle, hombre, que está, también lo puede hacer, que son 9 euros, pedirle que se descargue la aplicación, que lo analice, bueno, al final tienen que analizarlo también, tienen que explicarle cómo analizarlo, que no es muy difícil, pero bueno, que lo puedas analizar tú directamente o que lo tenga, pero ya tú lo tienes integrado en los datos de ese Mm. deportista como en un dashboard, ¿no? Sí, No sé si tienes sí, algo sí, sí, pensado sí, te así o ya entiendo. se te complica mucho la vida a nivel de programación. No, complicarse complica un huevo. Entonces, sí, o sea, lo llevo pensando años. Es una función típica Sí, que suele reclamar la gente. Lo que pasa es que es técnicamente muy complejo. Digamos, gestionar una base de datos, claro, ya tendría que irse todo a, pues, una nube. gestionar un servidor, que o bien no me compro un servidor, que básicamente es un maquinón que tengo que dejar encendido siempre, o O contratar algún alquilarlo. servidor externo que tengo que tal, y, y luego gestionar todo eso a nivel base de datos y demás. Y técnicamente la verdad es que nunca me he puesto con ello porque sé que es algo complejo. Y luego el otro problema sería a nivel de lo que es el acceso o la gestión al acceso por parte de la propia Apple. Es decir, Ujú. como tú, imagínate, eres el entrenador y tú eres el cliente y tú eres el que ha pagado, el hacer que con tu licencia o lo que tú has pagado otras personas puedan acceder gratis, pero accediendo con un rol diferente y tal, pues todo eso es un lío de la leche, que Ujú. estoy seguro que técnicamente es posible, pero Sí, yo utilizo que de momento es algo. La HRV es- for Trading, que sí, seguramente tú sí, la la de has utilizado Marco. también, Sí. claro, y ello tiene como la Y aplicación tiene algo así. usuario y luego tiene la Y aplicación ya, para entrenadores con dashboard y demás, que para sí. equipos, ¿no? Pensado ya para gente como es un poquito más pro todavía, que tenga que utilizar y Sí, sí, gestionar sí, sí, sí. varios datos. Bueno, Sí. yo te dejo ahí, ya la has pensado la idea, pero estaría guay y si no, ya hasta que se descarguen la aplicación. Pero claro, asegúrate de que sepan usarlo, que hayan hecho bien el análisis. Claro, Sí. ya eso te No, complica. está claro que es algo.
es algo reclamado y antes o después tendré que meterle mano. Pero la verdad es que siempre he tenido otras prioridades. Si no, un Como entre otras programador. Si, cosas, si no, yo si no lo tiene que hago de meter a un manera... programador, tiene que poner a alguien que lo haga. Tengo que contratar a alguien, sí, sí. Ahora con tanta descarga Porque si, puede contratar si a no alguien. hacerlo yo todo solo, hacerlo todo solo ya es muy difícil. Pero de momento ahí sigo con ello. Y es verdad que siempre he tenido otras prioridades, por así decirlo. Es decir, que la balanza entre las funciones que me iba pidiendo la gente y Sí, el número de gente que me pedía esta función que tú me dices, claro. pues se decanta clarísimamente a las nuevas funciones. Es decir, lo otro sería muy interesante, pero en comparación con el total de la gente no es una petición tan popular, por decirlo de alguna manera. Claro. Entonces siempre ha estado un poco abajo en el tema de la lista de prioridades, de todas las cosas que he ido sacando con el paso de los años, pero sí es algo que de una u otra manera le tengo que Porque tú meter sigues mano. trabajando solo en todo esto. Es decir, no tienes nadie Sí, contratado ahí que... Es decir, no han montado ahí una empresa de no, esto, ¿no? No han montado una empresa de esto. no, no, no. Eres entrepreneur Entre otras todavía. cosas, no, entre otras cosas porque de hecho legalmente tampoco puedo. Como soy profesor Ah, de claro, universidad claro. pública, Claro, claro, claro. Debería darle pues un no cincuenta puedo por ciento a la tener... universidad, ¿no? Tienes que, ah, claro, tendrías que meterlo por la universidad como si fuera un proyecto financiado por la Un fundación y spin-off, entonces le un darías un spin-off. porcentaje. Sí, un porcentaje absurdo de dinero le tendrías que dar a la universidad y no, no tiene sentido. Claro. Entonces, básicamente ahora pues lo puedo gestionar bien porque es como cobrar derechos de autor de una obra, como si tú eres Sí. escritor y recibes el canon de lo que los libros que se van comprando. Y entonces, bueno, entre eso y que la verdad es que de momento pues me he ido gestionando bien y todo esto, pues de momento sigo ahí en plan lobo solitario. No sé Genial. cuánto tiempo aguantaré, pero de momento ahí sigo. Cuando deje la universidad ya te monta ahí una buena empresa. Y te iba a preguntar ahora por el tema de la inteligencia artificial, porque antes todo lo que se podía hacer con esas aplicaciones era, digamos, retrospectivo, es decir, una vez que ya había hecho todo el análisis, ya te salían los resultados, pero ahora sí que te lo dan en el momento, Sí, en el tiempo real. Primero una pregunta así sí. como más técnica. ¿Cómo funciona directamente, digamos, el reconocimiento de estos movimientos para darte directamente, eh, digamos, el resultado? A la vez que están saltando, que te salen cuánto has saltado, a la vez que Mm, mueves las barras, la velocidad que estás mm. moviendo la barra. Sí, pues es efectivamente usando inteligencia artificial, que digamos, o mejor dicho, una parcela de la inteligencia artificial que técnicamente se llama computer vision, Ujú. que es eh, un conjunto de técnicas de reconocimiento de imagen. Algo que todo el mundo entiende. Tú cuando te coges la cámara y te haces un selfie o vas a hacerle una foto a alguien, Sí, aparece como un cuadradito alrededor de las caras, ¿no? sí. Pues eso básicamente porque la cámara detecta que eso que tiene ahí delante son seres humanos y que esta parte de aquí es su cara. Ah, Entonces eso es computer vision, es visión por computador. Entonces, en concreto, en el caso, la primera vez que yo apliqué inteligencia artificial fue con la velocidad de ejecución en tiempo real. Entonces, básicamente lo que hice es, a alguno le sonará el concepto de Machine Learning, ujú, pues lo que hice fue entrenar un modelo de Machine Learning. Machine Learning es básicamente una serie de técnicas que hacen que el ordenador aprenda algo que tú le estás enseñando, ¿no? Entonces, básicamente lo que hice fue recopilar cientos, no sé si llegaron a ser 1000 imágenes de discos, ujú. tanto grabados por mí mismo en fotos en distintos gimnasios, en distintos sitios, como descargados de internet y demás. Y entonces, uno a uno, iba diciéndole al ordenador en un programita, esto que aparece en este recuadro, o sea, este conjunto de píxeles es un disco. Y esto es un disco, y esto es un disco, y esto es un disco. Y eso de manera sistemática, se lo dices al ordenador, lo metes y básicamente ejecutas el programita y entonces eso va pensando y va analizando las imágenes, imagen por imagen, píxel por píxel. Oye, esto es un disco, esto es un disco, esto es un disco, esto es un disco. Y eso repetido miles de veces y demás, pues aprende el software a reconocer que de todo lo que hay en una imagen, cuando tú grabas a un deportista levantando, pues ese circulito de ahí que está como enganchado a un palo y hay alguien que está sujetando, pues es un disco. Entonces, esa inteligencia artificial permite, en este caso con esta función de velocidad en tiempo real, detectar que eso que se está moviendo es un disco y básicamente registra la trayectoria en tiempo real. Y Ujú. entonces, pues con un algoritmo detecta cuándo es el inicio, cuándo es el final y te mide la velocidad en tiempo real. Y con el tema del salto es algo parecido, pero en realidad es técnicamente algo más fácil porque directamente
yo no he tenido que enseñar a la aplicación a reconocer lo que es una persona, porque eso Ujú. internamente, lo que acabamos de comentar, cuando tú te haces una foto, sabe que esto es tu cara, porque internamente ha sido la propia Apple, la propia Google, la que se han encargado con millones de personas meter esa inteligencia artificial para usos tan básicos como reconocimiento de cara. Sí. Entonces, simplemente, pues he tenido que usar esa función de reconocimiento de lo que es un ser humano y, y lo mismo, seguir su trayectoria cuando hace un salto. Despegue, aterrizaje y altura de salto. Y así es un Ujú. poco técnicamente a grandes rasgos Pero cómo entonces, en funciona el esta caso función. del salto, cuando tú lo haces, digamos, en directo, la fórmula que tú has Sí, puesto es como de una trayectoria, de una distancia al final, ¿no? Y te calcula la altura. Sin sí. embargo, el cronómetro es a través del tiempo de vuelo, ¿no? Es decir, realmente las Claro, fórmulas son son diferentes, ¿no? diferentes. Y, Es y, una y- especie de captura de movimiento, como sí. si fuera un sistema de captura de movimiento, que no mide con el tiempo de vuelo a la altura, sino literalmente eh, Y que con he la visto que captura de acaba de movimiento del sacar, desplazamiento. he visto que acaba de sacar el artículo, ¿no? De validación de esto. La precisión, ¿cuánto es de esto en el caso del salto respecto a hacerlo de forma retroactiva? Sí, lo que habrás visto es que lo que he sacado, que se ha publicado en la Journal of Strength, es la Sí, validación en comparación con un GMAWare, un encoder profesional, sí. de la velocidad de ejecución. Lo Ujú. del salto lo acabo de mandar a revisión, entonces Ajá. no está publicado. Lo que he sacado es un blog en Sí, el que explico ese paper de validación que yo he enviado. Pero como vale. todavía no está publicado, no he puesto que está publicado porque obviamente hay que ser cauto y demás. Entonces, lo que hice fue 400 saltos con comparación con plataformas de fuerzas y más o menos la, la precisión está en torno a 2-3 centímetros en Ujú. función con plataforma de fuerzas. El modo Sí. cámara lenta está en torno a 1 centímetro. Es decir, Ujú. es un poquito menos preciso que el modo cámara lenta, pero igualmente muy, muy fiable. Y igualmente más fiable que, por ejemplo, un acelerómetro, que puede fallarte 8 o 10 centímetros. Claro. Entonces, la verdad es que, pues, de hecho, cuando he sacado esta actualización, que está ya disponible y tal, no, lo que he hecho no es sustituir la anterior, porque son totalmente complementarias. Por Sí, ejemplo, si te interesa un dato más ultra preciso para una tarea de investigación o lo que sea, hazte el modo cámara lenta. Si sí. quieres un feedback en tiempo real de pérdida de salto, de tal, pues hazte el otro modo. Por Sí, yo, ejemplo, si entrenas online, no te claro, queda otra que hacer modo cámara lenta. Porque, claro. claro, como no tienes al deportista en directo para que te salte, pues te pasa un vídeo en cámara lenta y tú lo haces con el modo normal. Sí, ahí yo lo que hago, por ejemplo, en presencial, si quería, pues digamos, el retroactivo lo haría más para test, para tener un dato más Claro, preciso y para entrenar, pues este de la inteligencia artificial, para que así tú tienes directamente mientras claro, estás haciendo la cosa, para ir cambiando, ¿no? Y al final, claro, esto, ¿no? Que muchas veces yo os digo, vale, pero es que tiene un error de no sé cuánto. Digo, vale, bueno, tú sabiendo el error que tiene, si tú ves que ha mejorado 2 centímetros, estamos diciendo que tiene a lo mejor un error de más o menos dos claro, centímetros que puedas tener, tú dices, bueno, hombre, tiene que mejorar 5 para estar seguro que esa mejora, ¿no? Ha sido una mejora de rendimiento y no es por la medida, ¿no? Porque, de hecho, hasta cuando tú pinchas, ¿no? Cuando dices, aquí empieza, aquí al final, pues si no utilizas siempre la misma regla, yo le digo, oye, tú cuando tú analizas, sí, utiliza siempre la misma regla. Si siempre coges el último pie que despega, el primero que entra, pues siempre esta. En el momento que tú la siguiente vez que valora, sí, pues lo hagas al revés, pues ya te has cambiado la medida. Entonces, claro, allí muchas veces lo explicamos, bueno, lo que hemos hecho alguna investigación, pues también lo explicamos, de si una cosa es el error que tenga el propio aparato y luego también está el error del evaluador, ¿no? Es decir, cómo lo está haciendo. Y luego claro, el claro, error del totalmente. ejecutante también, de qué es lo que está haciendo el Sí, ejecutante cuando da. sí, Entonces, sí, sí, sí que sí, al final, si tenemos en cuenta ciertos margen de error, yo lo que le explico de forma muy sencilla a la gente, oye, cuando tú tienes que ver una mejoría, tiene que ser una mejoría muy importante. Siempre, en la mayor mm, parte de cosas, y cuanto menos precisa el instrumento que utiliza, más grande tiene que ser la mejoría. Es decir, si tú estás valorando la mejoría claro, a ojo de la movilidad, si no ves un cambio de aquí a aquí, entonces como que si no hubiera mejorado. Entonces, si yo claro. quiero ver la mejoría de un salto a ojo, pues tiene que ser como algo pues, muy, muy Muy, evidente. sí, muy evidente. Claro, si Sí, no, no directamente no lo haga, ¿no? Y aquí más o menos lo mismo. Guay. claro. Al final, yo creo que esto eso era un poco lo que le faltaba a la aplicación, esto de en directo, porque la verdad que para ello Sí, la verdad es que utilizamos al final. llevaba detrás de ello años, sí. Al final, me la sacaba. Tenía que enseñarle una máquina. He tenido que enseñarle una máquina, pero al Sí, final lo hemos sacado. Y te iba a preguntar, porque tú realmente hiciste la tesis sobre perfil fuerza-velocidad, ¿no? Sobre el entrenamiento basado en la velocidad y estas historias, ¿no? ¿Ves esto o no? No, ¿O o no? sea,
No, o sea, es cosa sobre lo que después de la tesis Sí, he ido, digamos, publicando. O sea, sobre entrenamiento basado en la velocidad, perfil de sí. fuerza de velocidad, de eso he publicado. He hecho estancia de investigación con Morín, que es además muy amigo mío. Entonces la gente por eso me relaciona con el perfil de fuerza velocidad y en el Velocity Based Training he hecho también bastantes cosillas y tal. Pero lo que es el tema de mi tesis, aun siendo de temas de preparación física, de fuerza, que medíamos velocidad de ejecución, medíamos perfiles de salto y todo esto, era con trabajo de fuerza y corredores. Tradicional, trabajo de fuerza tradicional, digamos, no entrenamiento basado en la velocidad, ¿no? Sí, bueno, o sea, en este caso, como eran deportistas de alto nivel y demás, pues fue un trabajo más bien, digamos, observacional. Es decir, yo no estaba en una condición como para decirles tú entrena de esta forma y tú de esta otra y hago Vale. comparaciones y tal, sino que fue un estudio longitudinal de toda su distribución de carga de entrenamiento, de rendimiento en fuerza, rendimiento en velocidad, rendimiento en salto, valores hormonales, un montón de movidas. Una de las cosas, por cierto, curiosas que sacamos ahí, digamos, como que siempre suelo explicar en las clases y como que refuerza un poco todo el tema de la importancia del salto y demás es que, por ejemplo, una de las cosas que medíamos era el salto vertical todas las semanas y lo hicimos durante Ujú. un año entero. Y entonces vimos que los momentos de la temporada en los cuales había mayor nivel de rendimiento en la propia competición, en otro tipo de pruebas y en otro tipo de valores hormonales y tal, estaba relacionado con la altura del salto. Cuando saltaban más, pues todos esos valores estaban más controlados, el rendimiento en la competición era mayor y cuando saltaban menos era cuando pues rendían peor y Independientemente de tenían la otro tipo distancia de... que recorrían, aunque fueran de larga distancia, ¿no? Claro, de hecho todos eran de larga distancia. El que hacía las distancias más cortas era 1500, Ujú. entre 1500 y 10.000 metros. Entonces Vale. eso estuvo bien porque es verdad que todavía está ese matiz o esa concepción de que el análisis del salto es solo para, para aquellas disciplinas en las cuales pues el salto es un indicador de rendimiento. Entonces yo Ujú. siempre digo que la medición de un salto como indicador de fatiga no tiene que valorarse como indicador de rendimiento. Sí, que Es no por decir, saltar más pues, vas a ser vas claro, a correr ¿para qué más lo quiero rápido. medir en corredores si corriendo no saltan? Pues bueno, lo Ya. quieres medir no porque el salto sea importante para su rendimiento, es decir, que porque salten más vayan a rendir más, sino que es un muy buen indicador de cuál es su estado de fatiga neuromuscular y te da información de cómo va yendo el entrenamiento. Sí, sí, sí. Sí, de hecho, quizás esta es esa aplicación está menos explotada, ¿no? Que la otra, Sí, ¿no? Al final, sí es verdad que al final en baloncesto, pues va a medir salto porque hay una relación muy grande entre la sí, capacidad de salto, aunque sea vertical en una condición de laboratorio, a que si puedas en mate o no, por claro. ejemplo, ¿no? Sin embargo, en un corredor, pues, dice, pues sí es verdad que saltan realmente a una pierna alternado en una carrera, pero quizá un salto vertical, Sí, con un salto horizontal y tal, pues hay ciertas diferencias, la gente no lo ve muy tan claro. Pero igual que el entrenamiento de fuerza. Yo, por ejemplo, una cosa que encuentro, y seguramente tú sí, también lo has visto, que los entrenadores de resistencias se curran mucho toda la parte que es el entrenamiento de resistencia. Es decir, la verdad que tienen absolutamente un sí, control de todas las variables más increíble del mundo, desde la urea sí, hasta todo, absolutamente todo. Pero luego el entrenamiento de fuerza es, ¡pah! Entrena ahí. Es decir, hazte un circuititos sí, y ya está. De hecho, cuando le pregunto a sí, 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 algún entrenado, oye, ¿qué haces tú de fuerza? Sí, entreno fuerza. Dice, ¿qué hace? TRX. Digo, pues TRX no es un entrenamiento como da, es un material, ¿no? Digo, no es, o hago sí, circuito, vale, pero ¿qué hace en el circuito, no? Entonces, como, sí, digo, sí, ¿cómo es sí. posible que llegas a un nivel de medición tan precisa de todo? Pero luego el entrenamiento de fuerza es... Y luego cuando ya llegan como en fase competitiva, dices, no, esto ya lo quito porque ya como que ya la fuerza para qué ahora, Claro, ¿no? Lo sí, hago a lo mejor sí, en sí, 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 sí. pretemporada, al principio, ¿no? Cuando acumulan volumen, para estar, pero como que Sí, luego le restan importancia. ¿Qué importancia real tiene que tú hayas podido medir, ¿no? O que hayas podido ver en los corredores que asesoras el entrenamiento de fuerza? Es decir, que a nivel práctico, ¿por qué deberían entrenar fuerza esta gente? Es decir, ¿hay ciertas utilidad en el entrenamiento de fuerza o se sí. podrían hacer simplemente corriendo mejorías, ¿no? Tanto a nivel, por ejemplo, de lesiones, de rendimiento y demás. Claro, muy buena pregunta. Yo siempre pienso y siempre digo que todo,
todo entrenamiento, cualquier tipo de entrenamiento, en este caso el entrenamiento de fuerza, debe hacerse con un motivo, no por inercia, no porque esté de moda o porque lo haga todo el mundo. Pues bueno, ahora los corredores hacen fuerza, pues hacer fuerza, no, joder, pero ¿por qué lo haces? Entonces, el principal, o bajo mi punto de vista, los dos principales motivos por los cuales es muy interesante que un corredor haga fuerza es, en primer lugar, porque está muy demostrado que mejora el stiffness. El stiffness es una variable biomecánica, así explicado muy rápido, que básicamente se relaciona con la capacidad de almacenar energía elástica y de ayudarte en el movimiento. Entonces, aquellos deportistas que tienen más stiffness, que tienen sus tendones más elásticos, se sabe, y hay mucha investigación detrás, que son más económicos al correr, porque no gastan tanta energía con sus contracciones de sus fibras musculares, sino que parte de esa energía es literalmente sus tendones que actúan como muelles y les empujan. Un tendón que tiene más stiffness actúa más como un muelle y se sabe que el trabajo de fuerza, sobre todo el trabajo de fuerza con cargas elevadas, tiene capaz de influir en ese stiffness, en mejorar ese stiffness. Entonces, ese sería una parcela y la otra parcela sería la prevención de lesiones. Y está también tremendamente demostrado que el trabajo de fuerza pues es el mejor tipo de trabajo que puedes hacer basado en ejercicio para prevenir lesiones. Entonces, mira, el entrenador con el que yo colaboro, que le ayudo con el tema del diseño de los planes de fuerza, es un entrenador aquí muy, muy conocido en Madrid, que tiene un grupo con varios olímpicos y pues gente como Fernando Carro, que es récord de España 3.000 metros, o Adrián Ben, que es campeón de Europa de 800. Em, entonces él siempre dice que la clave del éxito de estos deportistas es la consistencia. Es decir, que sean capaces de ir a entrenar un día y otro día y otro día, y una semana y otra semana y otra semana, y un mes y otro mes y otro mes. Y entonces tener a un deportista sano, un deportista que muscularmente le has trabajado como para que su incidencia lesional sea la menor posible, eso, aunque lo que es la mejora de la fuerza no sea un indicador, a mí me da igual si su 1RM mejora o no a lo largo de la temporada, o si mejora su salto, me da igual. Pero si yo tengo ese trabajo de fuerza que está incidiendo en su stiffness y es un indicador que puede hacer que sean más económicos corriendo y que por lo tanto se fatiguen menos, y si además consigo que ese tipo de trabajo sea protector, digamos, sea preventivo y que puedan seguir entrenando lo que más tienen que entrenar, que es correr durante el mayor tiempo posible sin parones, pues será muy beneficioso. Y es, digamos, el motivo por el cual con corredores lo hago. Es verdad que les cambiamos el paradigma del todo, porque al principio es verdad que lo hacían, pues, como tú decías, ¿no? Un poquito por inercia, ¿no? Pues un circuitillo, y lo mismo me hacía una leg extensión 15 repeticiones, y cuando acabo me hago un press de banca en máquina, y luego cuando acabo me hago el curl, y luego cuando acabo unos jalones, y así. Y llevamos ya muchos años entrenando, pues, básicamente como si fueran powerlifters. Entonces, a lo mejor hacemos 3 o 4 ejercicios por sesión, pues yo qué sé, sentadillas completas, pesos muertos, series de 3 repeticiones, arrastres arrastrando el 90% del peso corporal y no mucho más, y no mucho más. Y la verdad Bien. es que a ellos les gusta, les va bien y, y pues ahí seguimos. Y has dicho algo interesante, vamos a ponernos así como más específico ahora entrenamiento de fuerza. Has dicho, sobre todo utilizamos cargas altas, ¿no? Con el objetivo de mejorar Sí, ese stiffness, que no sé si luego la sí. programáis, también utilizáis carga tal. Por las mejoras específicas dentro del perfil de fuerza, velocidad, ¿no? Eh, ¿Trabajáis también con cargas menores a de altas velocidades o solo casi siempre destináis ese trabajo, como dicen, bueno, como entrena con su cuerpo o tenemos otro tipo de ejercicio? O puede ser la pliometría, que no sé también si la incluí dentro de esa propia sesión o hacéis aparte y demás. No sé si trabajáis también esta parte con sobrecarga, ¿vale? Con entrenamiento resistido de toda la vida. O decir, mira, la parte, digamos, de la más velocidad, ¿no? Y menos fuerza, por decirlo de alguna forma, menos, con carga absoluta más baja, si la sé también con la sobrecarga externa, ¿no? O utilizar directamente pliometría Ujú. para eso. Sí, bueno, la verdad es que lo que es las sesiones, que suelen hacer 2 sesiones por semana, Ujú. puramente de fuerza, casi todo Sí. es solo fuerza con cargas elevadas. Ujú. Porque en su entrenamiento normal, aunque solo sea como parte del calentamiento, suelen hacer mucho trabajo de vallitas, de pliometrías, de tobillos, de escaleras y demás. También en su trabajo de series, pues hay veces que hacen trabajos en realidad de velocidad, pues series de 200 o algo así. Ujú.
Entonces, no quiero mucho redundar en el trabajo de fuerza en ese tipo de capacidades que las sigo trabajando, es decir, no el 100% de la sesión son ejercicios con cargas elevadas, pero lo que Ujú, sí que intento es que sea la mayor parte. Entonces, por ejemplo, a lo mejor en una sesión de 4 ejercicios hago 3, que es pues lo que te he explicado, y un cuarto ejercicio que a lo mejor son 2 repeticiones de 60 metros de sprint a toda leche. O un ejercicio de 3 o 4 series de unos drop jump ujú. o algo así, ¿no? Eh, Entonces sí que meto un poco de pinceladas, pero el grueso es trabajo con cargas altas. Y a lo largo de la temporada más o menos se mantiene esto. O hacéis cambios si está en una fase más competitiva Sí, o cuando cuando está en estamos la a lo mejor más pretemporada. competitivos, sí. Cuando estamos más en fase un poco más competitiva, sí que a lo mejor metemos un poquito más de alta velocidad. Ujú, Eh, y en momentos un poco más preparatorios, pues directamente en el trabajo de fuerza hacemos todo trabajo con cargas altas. ujú, Entonces lo vamos cambiando un poquito, tampoco con estrategias ultra raras, que hay veces que la gente se piensa que se hacen programaciones aquí de, yo qué sé, de la NASA. Y no, solemos hacer cosas pues fundamentalmente lineales, de menos a más, Ir mejorando cada cada más día, o menos, ¿no? claro, cada más o menos 8 semanas hacemos una especie de repensamiento de qué se hace. Bajamos un poquito la carga y entonces volvemos a ir subiendo linealmente y así. Sí, una Vamos programación organizando lineal. los contenidos para que más o menos es verdad que cuando están más cerca de la competición sean menos repeticiones con el trabajo de fuerza. Por ejemplo, al principio de la temporada estamos haciendo series de 5 o 6 repeticiones con cargas un poquito más bajas y ya más cerca de la competición hacemos series de 2 repeticiones o 3 repeticiones con un menor volumen, una Ujú. intensidad más alta y combinándolo con series al final como de más velocidad, para que en definitiva todo sea como algo mucho más neuromuscular, por llamarlo de alguna Claro, y manera. a nivel de carácter del esfuerzo, que un poco para la gente que no sepa lo que es decir, al final, ¿cuánto queremos que se canse en cada, en cada serie? Esté Sí, trabajando, pues ¿cómo esté trabajando ahí? También lo programáis es a lo largo de justo la como, temporada, ¿no? claro, es justo como trabajamos. Trabajamos con el RIR, dejándole repeticiones en reserva. Entonces lo vamos programando un poquito, empezando con RIR más altos y luego Ujú, pasando a RIR más bajos. Siempre ujú. nos quedamos en RIR 1. Nunca llegamos a RIR 1 o RIR 2. Nunca llegamos a Al fallos fallo. o demás, o RIR ceros. Pero es verdad que al principio, cuando las series son más largas, pues se dejan un poco más de repeticiones en recámara y luego progresamos dejando las mismas cargas y demás, pero dejando algo menos en recámara. Y luego, Ujú, claro, cuando hacemos series de 2 repeticiones o de 3 repeticiones, es que por narices tienes que dejar solo RIR 1, porque ujú. si dejas RIR 2 es que no haces la serie, Claro, ¿no? claro. Entonces, más o menos así nos vamos funcionando. Vale, que entonces trabajáis con un carácter de esfuerzo bastante alto, ¿no? Por lo que estoy viendo. Es decir, que no es ni la mitad de las repeticiones posibles, ni menos de la mitad, ¿no? No. Es decir, no. Claro, Estáis porque ya te digo, siempre. como estamos siempre en un rango de repeticiones muy bajo, o sea, con cargas Ujú, muy altas. claro. Entonces, si básicamente todo lo que hacemos es entre 4 repeticiones y dos Ujú. repeticiones, pues ahí no me puedo permitir hacer todo trabajo a la mitad o a un tercio de las repeticiones, porque si no, solo haría series de uno. Claro, claro, claro. Sí, sí, porque estáis utilizando muy cercano de la RM al final, ¿no? Todo el Cargas rato. altas, sí. Está ahí. Sí, Y ellos lo toleran bien ese trabajo, ¿no? Le gusta. Además, es bastante más sí, rápido realmente. Se tardan menos en las sesiones de claro, hacer ese tipo de trabajo que cuando haces 10 sí, 12 repeticiones de muchos sí, ejercicios y demás, ¿no? Y sí, sí, cómo sí. llevan la menor, porque seguramente no tendréis mucha variabilidad, porque eso yo creo que es también un error típico, sobre todo del entrenador joven, que no tiene quizás mucha confianza en el plan y porque quiere que le guste mucho, ¿no? Porque en este caso, Sí, para que también la gente que nos está escuchando, estamos hablando de rendimiento, ¿vale? No estamos hablando de una persona que va al gimnasio para pasar el rato. sí, Hablando de uno que tiene que rendir. sí, Tiene que rendir y tiene que rendir cuenta. En este caso, la variabilidad quizá también dentro de los propios ejercicios nos varía mucho, ¿no? Que quizá empezáis con la sentadilla al inicio del año y termináis con la sentadilla al final del año, que no, que a lo mejor ha cambiado a lo mejor un poco la variante y demás, pero quizá uno de los errores típicos que yo veo sí, muchas veces también, incluso la redactación, lo veo mucho, oye, que cada semana le cambio los ejercicios, todos. Digo, uff. Lo que tú decías, la sí, es un error consistencia común. también en repetir ciertas cosas, porque también hay que aprender a sacarle partido al ejercicio, hay que aprender realmente qué es un RIR 2, ¿no? Es decir, hay que aprender
a perfeccionar también esa técnica, etcétera. He perdido tu cara, Carlos. Se te ha ido. Hemos perdido a Carlos. Sí, ahora sí, había. Joder, no sé qué coño ha pasado. Se Se habrá ha caído quitado. se me habrá caído la comunicación. Llevábamos demasiado tiempo hablando ya. Vamos a ir cerrando, que el ordenador habrá hecho locura. Tu ordenador. Sí. Te Sí, está. no, pues sí, efectivamente es un error muy común, así, comentando un poco lo que estabas diciendo, creo que me he perdido muy poquito de lo que me estabas comentando Sí, de esta y si has variabilidad añadido continua, ¿no? De más, estar lo cambiando cada dices. Claro, semana los es que ejercicios. efectivamente eso es un error muy común, el pensar que cada día tengo que hacer un ejercicio nuevo, un ejercicio diferente, con materiales distintos, con como meter eso mucha variabilidad y la verdad es que eso... Es cierto que puede ser que haya deportistas que lo demanden, entonces siempre hay que, digamos, por mucho que tú tengas un plan en la cabeza, pues tener la mentalidad de pues, ser flexible y de poder cambiar y en definitiva ajustarte a los gustos de los deportistas porque que hagan algo que ellos, con lo que ellos se sienten confiados, obviamente es fundamental, que no sigan un plan a ciegas, sino que crean en él, es realmente lo más importante, pero es verdad que nosotros, o yo particularmente, he tenido la gran suerte de que siempre ha habido mucha confianza en mí y llevamos mucho tiempo, y entonces los deportistas han aprendido a entender que este tipo de trabajo pues les viene muy bien. Entonces, como es además algo que es muy diferente a lo que otro tipo de corredores suelen hacer cuando se concentran en centros de alto rendimiento de otros sitios Sí, o se comparan con los demás atletas de otros grupos y tal, pues también ven que hacen cosas diferentes, que para ellos siempre es lo mismo, pero es muy diferente a lo que hacen un poco los demás y ven que les funciona y es algo que, pues sí, que efectivamente con el paso del tiempo han aprendido a gustar, a saber que el trabajo de fuerza que hacen ese par de veces por semana tiene que ser esto, que no se varía tanto, obviamente hay variaciones, ¿no? Pero que no se sí. varía tanto y que les viene bien y les gusta y lo hacen y ya está. Entonces yo creo que es importante llegar a ese punto de confianza. Obviamente no siempre es fácil, pero hay que intentarlo. Sí, sobre todo que vean los resultados, ¿no? Muchas veces, si se dice, oye, que es Claro, verdad que llevo un año sin lesionarme, pues puede que esto esté sirviendo de algo, ¿no? Dice que al final claro, claro, necesitan claro. también un poquito de ese feedback, ¿no? Genial. Carlos, como no quiero entretenerte más, porque llevamos casi 1 hora y media aquí, ¿vale? Vamos, Sí, joder, se vamos, ha pasado rápido. vamos a ir cerrando un poquito esto. Y bueno, así como pregunta así final, ¿no? Sobre todo para la gente que está escuchando, además que se compren aplicaciones que te van a servir, esto de verdad se lo voy a decir yo, para que tú no tengas conflicto de interés. Y un poco, ¿cuál crees que dentro de un punto del entrenamiento, ¿no? Es verdad que hemos hablado de la especialización, hemos hablado de aprender de varias cosas. ¿Qué consejo Sí. le daría a alguien que está, pues, ahora mismo está transitando ahí, está o bien en la universidad o bien se quiere ya terminar de especializar en entrenamiento y demás? ¿Cuál cree que sean los conocimientos necesarios que se necesitan para destacar un poco también esta? Porque al final tú destacas mucho, quizás no tanto por los conocimientos sobre entrenamiento de fuerza, sino porque has sabido utilizar todos esos conocimientos para meterlos dentro de unas aplicaciones que a lo mejor como decía antes, todo lo que cuando una vez que la ves dice, coño, ¿cómo no se me ha ocurrido a mí? Como el típico libro que lees, dice, coño, si ese es tan claro, tenía que haberlo escrito yo, pero no se te ocurre. Entonces tú Ya. has destacado mucho en ese mundo, ¿no? Y al final creo que también mucha gente te envidia además por esa diferenciación, porque habrá mucha gente que sabe de Ujú. fuerza y demás, pero claro, ¿cuánto han desarrollado unas aplicaciones, ¿no? Y entonces Claro. hay muy poco. ¿Cómo se llega a ser alguien, en este caso, ¿no? Diferente? Porque al final también la gente busca, pues, si yo necesito a alguien que me ayude en tema de aplicación y demás, pues voy a buscar a Carlos, ¿no? Si alguien, co- ¿qué consejo le daría a nivel de qué tengo que aprender y tengo que estudiar o qué tengo que hacer para diferenciarme, ¿no? Pues es una buena pregunta, además una pregunta para la cual la verdad es que creo que no tengo la respuesta. Quiero decir, creo que lo importante es entender que no hay una receta mágica para el éxito. Y yo creo que entender eso y, digamos, asumir eso es de hecho una de las claves del éxito. Sí, ¿sabes a lo que me refiero? Sí, Quiero decir, el ser, digamos, el ser humilde, el tener los pies en el suelo,
el saber que todo el mundo te puede aportar y que puedes aprender de áreas muy diversas, tener la mente abierta. Yo creo que eso es lo que te puede ayudar a tener un conjunto de competencias en definitiva más amplio. En el mundo este que tenemos tan hiperespecializado y que cada vez hay más información concreta de un tema concreto, diferenciarse no es por hiperespecializarte todavía más, por ahí va a ser muy complicado, sino tener un conjunto amplio de competencias que muchas veces vienen de disciplinas que son muy distintas a lo tuyo. Entonces, eh, tener la mente abierta, inspirarte en cosas que no tienen nada que ver, en arte, en libros, en películas, en videojuegos, lo que cada uno quiera, ¿no? Yo, por ejemplo, que me molan los videojuegos y tal, muchas cosas a nivel de interfaz de usuario, que en Ujú. definitiva es cómo el usuario interacciona con tu aplicación para que saber que tiene que darle a este botón y a este otro sin tener que leer un tutorial y un manual de no sé cuántas páginas, sino que sea sencillo. Pues eso mucho lo he visto de los manuales o de las interfaces de usuario por jugando al ordenador o a la consola o descargando otras aplicaciones que no tienen nada que ver. Por ejemplo, Ujú. me gusta mucho eh, la aplicación de cartera del iPhone, Sí, de lo fácil que es para gestionar algo tan sencillo que no tiene nada que ver, pero bueno, a lo que me refiero es tener la mentalidad abierta y aprender de ramas muy diversas es lo que, en mi humilde punto de vista, puede ayudar a diferenciarte. Porque asociarte con personas que van a pensar de manera diferente a ti y con disciplinas distintas, pues es probablemente lo más frecuente que te vayas a encontrar en definitiva luego en un mercado laboral. Porque si todo el mundo hace exactamente lo mismo que haces tú, pues por definición no te vas a diferenciar. genial. Sí, yo creo que una de las cosas importantes al final es esto. Yo, toda la gente también que he podido hablar e incluso que he entrevistado, que luego han llegado a destacar mucho en algo en particular, como si fuera influencer o no, es que más que pensar, ¿no? Oye, como tú decías, voy a desarrollar una aplicación que va a ser la rehostia, es decir, yo voy a solucionar un problema que tengo yo personalmente, luego se ha dado la Claro, casualidad también que mucha gente tenía ese mismo problema, me voy a poner a ello, me gusta también, ¿no? Que esta es una parte importante, porque si al final dices, no, me quiero diferenciar, pero sí, haciendo algo que no me gusta, pues es complicado, porque como decía también antes, aquí también, para diferenciarte hace falta consistencias. No vale con salir sí, un año y petarlo y luego desaparecer, sino que tiene que ser consistente, ¿no? Igual que tú con tu aplicación, es consistente y sacando más soluciones a varios problemas y al final ya no es el tío que ha hecho sí, aplicación en MyJam, sino bueno, el que ha creado ya un laboratorio y a ver lo que va a hacer después. Y esto es realmente lo que a largo plazo, ¿no? Te da los frutos, porque tú no empezaste ayer, ¿no? Como decía, empezaste ya hace tiempo claro, mucho la carrera, pasaste por otra carrera también y al final donde estás ahora es también fruto de esa consistencia en hacer algo que te gusta, pero que además le ha servido, ¿no? Un poco a esa gente. Y como tú sí, decías, al final la vida como que te lleva, ¿no? Sin, es sí, difícil como planificar de aquí a 20 años voy a hacer esto y lo voy a hacer de esta forma, ¿no? Igual que el entrenamiento, es repetir, 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 ¿no? Programar en tu caso, sí. programar, aprender, leer y todo esto, ¿no? Pues genial, Carlos. La verdad que se ha pasado muy rápido el tiempo. Creo que ha sido de las más largas Sí. que hemos hecho aquí. Y nada, agradecerte tu tiempo, que también eres padre como yo. Y bueno, sé que el tiempo es limitado y ahora mismo seguramente tiene que desarrollar más aplicaciones. Así que nada, muchísimas gracias. Nada, tía Antonio, muchas gracias por la invitación y seguimos en contacto. Genial. Un saludo. Hasta luego a todos y nos vemos en el próximo Coffee Break.